Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Overlord, del volumen 4 de Overlord, por supuesto. El día de hoy comenzamos la parte 3 del capítulo 3. En esta ya empieza lo que es la guerra, y de hecho producción ha combinado imágenes, nos está adelantando cosas. Esta es la imagen de primerazo. Mal producción, ¿eh? Empezamos mal con producción el día de hoy. Entonces yo diría que hoy quizás no comen tampoco. Hoy producción quizás tampoco come. Pero bueno, antes de empezar, decirte que hago directo al menos 5 veces a la semana ya por medio de Twitch. Eh, en la descripción de todos mis videos está el link a mi Twitch. Estoy haciendo directos de mínimo 5 o 6 horas por diciembre. O sea, por eso tengo el gorrito, evidentemente. Así que nada, vengan por acá un rato y participen en todo lo que hacemos por aquí. Pero en fin, basta de publicidad. Parte 3, capítulo 3, volumen 4. El ejército de la gran tumba subterránea de Nazarick se había dividido en dos grandes pelotones ubicados sobre el pantano. A la izquierda se habían colocado los zombies, en dirección hacia los hombres lagarto, y a la derecha los esqueletos, que serían la carne de cañón. Los esqueletos arqueros y los esqueletos jinetes estaban colocados detrás. Las bestias no muertas se encontraban en la parte trasera central, como la columna de la formación. A pesar de ser un ejército pequeño, los hombres lagarto también estaban divididos en dos pelotones. Del lado de los zombies estaban los machos y los cazadores, del lado de los esqueletos los guerreros y las hembras. Los sacerdotes se encontraban adentro de la aldea, resguardados por los muros. Los hombres lagarto habían decidido salir de los muros porque, a todas luces, una batalla defensiva no ofrecería ventajas. En ese escenario no podrían recibir refuerzos, además de que sus muros distaban de ser resistentes. En contraste, el ejército enemigo de no muertos no necesitaba ni comer ni descansar. En una situación de por sí desventajosa, encerrarse detrás de los muros habría sido la peor estrategia. Pero formar filas en el exterior les hacía sentir la apabullante ventaja militar del enemigo. Eran más de 3-1, 10 contra 30. La proporción no cambiaba, y esto se volvía más dramático al comparar 1000 contra 3000. Por sí solos, 3000 no muertos ya resultaban muy imponentes. A pesar de encontrarse en tal predicamento, los hombres lagarto no mostraban miedo alguno. Ahora que los espíritus ancestrales los acompañaban, o eso pensaban, los números no representaban problema alguno para ellos. Al cabo de un rato, los zombies y esqueletos comenzaron a moverse poco a poco. Era incierto si pretendían reservar a los esqueletos arqueros y jinetes, pues permanecían inmóviles sobre el pantano. En respuesta, los hombres lagarto también se movilizaron. Un rugido que reventaría los tímpanos se escuchó a lo largo y ancho de las tierras pantanosas. Dicho rugido fue acompañado por una oleada de sonidos acuáticos. El agua salpicada, el lodo se esparcía por doquier. Los dos ejércitos continuaban su marcha y su colisión era cada vez más cercana. Fue entonces cuando surgió una anomalía en el ejército de Nazarick. Aunque zombies y esqueletos habían iniciado su marcha al mismo tiempo, gradualmente se notaba una diferencia entre ambos grupos. El movimiento de los zombies era torpe y el de los esqueletos ágil. Lo que más influía era que la batalla ocurriría sobre terreno pantanoso. Los ya de por sí lentos zombies lo eran todavía más debido al lodo, pero como los esqueletos eran monstruos con cuerpos ligeros, a ellos no les afectaba. Por eso, la primera colisión se produjo entre esqueletos y los hombres lagarto. Para los hombres lagarto no existía el concepto de formación, simplemente se organizaban en una vorágine que corría para golpear. Al frente estaban los jefes guerreros de cada uno de los 5 clanes. Los comandantes saltaron al frente y en cualquier otra ocasión habría sido una estupidez. No obstante, se trataba de los individuos con mayor rango dentro de la clase de guerrera. Si ellos no corrían al frente, la moral de todos los hombres lagarto disminuiría. En contraste, su sed de batalla era extremadamente alta.
Detrás de ellos se adelantaron los 89 guerreros pesados de la tribu Razortail. Todos estaban protegidos por armaduras y escudos de piel. Ostentaban la mayor capacidad defensiva de todos los clanes. De esa forma, avanzaban hacia los esqueletos con sus escudos al frente, como si formaran un solo muro. Y tal cual, los grupos de avanzada de los esqueletos y los hombres lagarto colisionaron. Poco después, incontables huesos salieron volando, y los hombres lagartos se introdujeron en la formación de los esqueletos. Se escuchó un griterío, así como el sonido de huesos crujiendo una y otra vez. Por momentos, también se oía uno que otro quejido de dolor, pero el crujido de los huesos era abrumadoramente mayor. La primera oleada de los hombres lagarto avanzó con aplastante ventaja. Si no se tratara de hombres lagarto, sino de humanos, los no muertos los habrían dominado. Como los esqueletos tenían cuerpos de hueso, no podían ser heridos por armas puntiagudas y contaban con una gran resistencia a armas punzocortantes. En ese escenario, para los humanos, quienes usaban en su mayoría espadas, sería muy complicado dañarlos de manera efectiva. La razón por la que los hombres lagarto tenían una clara ventaja estaba en el hecho de que sus armas eran mazos hechos de piedra, toscos en su mayoría, y los esqueletos eran débiles ante las armas contundentes. Cada vez que los hombres lagarto dejaban caer sus armas, los huesos de los esqueletos se destrozaban cual papel. Aunque soportaran el primer golpe, era seguro que serían destruidos con el siguiente. En contraste, las oxidadas espadas que blandían los esqueletos eran repelidas por las gruesas escamas de los hombres lagarto. De vez en cuando alguno terminaba herido, pero ninguna lesión era letal o de gravedad. La primera oleada estaba en acción y ya había dejado a cerca de 500 esqueletos destrozados sobre el lodo del pantano. Qué mal lo hizo Cocytus, terriblemente mal. Cocytus estaba anonadado con lo que veía a través del espejo. Apenas era la primera colisión, pero aún así, la habilidad en batalla de los hombres lagartos superaba sus previsiones. Cocytus era un guerrero excepcional y hasta cierto punto había medido la fuerza del oponente. También era clara la diferencia individual entre un hombre lagarto y un esqueleto, este último con muy pocas probabilidades de ganar. Dicho esto, había pensado que la superioridad numérica cubriría todos estos aspectos, pero ocurría lo contrario, pues parecía que los hombres lagarto habían sido reforzados con algo. Las tropas que podrían medirse contra ellos y pelear con más equilibrio eran únicamente los esqueletos arqueros y los esqueletos jinetes. Mientras Cocytus observaba la batalla, los esqueletos seguían siendo destruidos a diestra y siniestra. Quizá tanto zombies como esqueletos solo servirían para agotar al enemigo. De ser así, la fuerza militar efectiva abarcaría las 300 bestias no muertas, los 150 esqueletos arqueros y los 100 esqueletos jinetes, dando un total de 550 tropas. Numéricamente podrían darles la vuelta, rumió Cocytus. Los no muertos eran fuertes, en especial en guerras de resistencia. Eran contados quienes podían derrotarlos, sin mencionar que eran tropas que no sentían ni pánico ni dolor. Tampoco necesitaban dormir y no sufrían agotamiento. Por eso se les consideraba muy ventajosos en una guerra. Imaginemos que se golpea la cabeza de algo o alguien con un mazo de piedra. En caso de ser de un ser vivo, en el peor de los casos moriría al instante. Aún con un poco de suerte, sufriría severos traumas y una terrible hemorragia. Sería natural que el oponente perdiera la voluntad de pelear al ser golpeado, a menos de que se tratara de un guerrero con entrenamiento para manejar el dolor y no perder la determinación de seguir luchando. No obstante, en cualquier otra situación, su voluntad de pelear no podría ir más allá de cierto límite. Era normal en cualquier ser vivo. Sin embargo, ¿qué sucedería con los no muertos? Por ejemplo, si les abrieran la cabeza, seguirían atacando, aunque sus sesos estuvieran desparramando. Si les rompieran un brazo, atacarían con el brazo fracturado. Y si se les rebanara un pie, se arrastrarían para atacar. Y sí, los no muertos seguirían moviéndose hasta que su fuente de vida, por muy falsa que fuera, se agotara.
Mientras no se hiciera lo necesario para acabarlos al instante, como cortar la cabeza a los no muertos de bajo nivel, nunca perderían su voluntad de pelear. En resumen, los no muertos eran la mejor clase de soldados. A nivel individual, los hombres lagarto les ganaban en fuerza, pero eso no significaba que dicha situación continuaría para siempre. Cocytus subió la calificación que le había asignado a los hombres lagarto y dedujo que no sería una raza que podrían destruir de inmediato. Ante tal escenario, necesitaría recurrir a una guerra de resistencia. ¿Nos retiramos momentáneamente para observar sus movimientos?, preguntó Cocytus. Opino que está bien. Más importante, me pregunto si deberíamos movilizar a arqueros y jinetes. No, lo que deberíamos hacer es seguir embistiéndolos y esperar a que el enemigo se agote. Ajá, ¿y qué hacemos después? Se repondrán si no acabamos con su campamento. De hecho, sí, parecen haber reforzado sus defensas, pero sus muros son frágiles. Estaría bien acabar con su aldea y rodearlos hasta exterminarlos, ¿no? Después de escuchar la opinión de varios de sus sirvientes, Cocytus tomó un pergamino para Meses y le echó un vistazo a Entoma. Ella observaba en el espejo sin mucho interés lo que sucedía. Traía una especie de panecillo en el área debajo del mentón, aunque Cocytus no sabía de dónde lo había sacado. De repente, un sonido ligero hizo eco. La actitud de Entoma denotaba que ella no era la responsable y, por tanto, su semblante permanecía impasible. No es así, su semblante es solo un adorno. Cocytus recordó la verdadera naturaleza de Entoma, lo que le hizo darse cuenta de su estupidez al fijarse en su rostro. Era una devoradora de familiares. Hasta que Ojukou, uno de los 5 peores de Nazarick y amigo de Cocytus, decía sin dudar que Entoma era la más atemorizante de todos, una arácnida que devoraba a su estirpe. Esa era su verdadera naturaleza. Cocytus desistió de la idea de intentar descifrar el sentir de su amo a través del rostro de Entoma. Utilizó uno de los pergaminos para enviar un mensaje. ¿Nos están subestimando? A pesar de que Zembel no lo gritó, su volumen fue lo suficientemente alto como para que todos sobre el terreno lo escucharan. Ni siquiera intentan movilizar a sus arqueros ni jinetes. Da la impresión de que solamente nos están viendo la cara. Sí, es verdad. Pensé que atacarían para derrotarnos de inmediato. Nos está yendo bien con los zombies. Quienes se enfrentaban a los zombies eran los escasos 45 cazadores. Arrojaban piedras una y otra vez para hacerlos retroceder, y poco a poco guiaban a los esqueletos de forma que tomaran distancia. Las hembras lagarto se movilizaron hacia el lateral de los esqueletos, atacándolos de lleno por los lados. Su estrategia es rara, ¿no creen? Vaya que lo es. Más que guiarlos, parecía que los zombies estaban por completo distraídos. Era poco probable que hubiera un comandante que aprobara eso, pero así sucedía. Se preguntaban si el enemigo tenía algún motivo oculto con dicha estrategia. Todos movían la cabeza desconcertados. No logro comprender qué quieren hacer. Estoy de acuerdo con Shasuryu. Por más que pensaran, no le veían sentido a la formación de los zombies. Después de observar durante un rato, Zaryusu tuvo una idea. ¿Tal vez no tienen comandante? ¿Sin comandante? ¿Te refieres a que los no muertos siguen moviéndose como les indicaron antes de que comenzara la batalla? Así es. Entre los no muertos, la inteligencia de esqueletos y zombies era prácticamente nula. Por lo tanto, la forma más efectiva de movilizarlos era darles las órdenes adecuadas. No obstante, en esa situación parecía que los zombies habían recibido la indicación de matar solamente a los hombres lagarto que tuvieran cerca. En pocas palabras, ¿el enemigo cree que basta con tener grandes números o podría ser un experimento para ver cómo pelean sus tropas cuando no tienen un comandante? Podría ser. ¡Que no me jodan esos hijos de perra! Quien gritó no fue Zembel, sino Shasuryu. Por muy calmado que fuera, era obvio que eso sí le irritaba. Y con justa razón, pues los hombres lagarto estaban arriesgando sus vidas. ¿Podrías tranquilizarte, Shasuryu? Todavía no es seguro que así sea. Perdón.
Es bueno que todo avance bien, ¿eh? Exactamente, hermano. Hay que reducir sus números mientras podamos. En una batalla no se podía minimizar el agotamiento. Si se tornase en una batalla campal, no podían imaginar cómo se afectaría la psique de los guerreros. En el campo de batalla, donde no se sabía desde dónde o cuándo vendría el ataque, el cansancio se agudizaba mucho más que en cualquier otra situación. En el caso de los no muertos, esto no ocurría. Podían seguir atacando una y otra vez sin descanso. Y mientras más tiempo transcurría, más clara se volvería la diferencia entre los vivos y los muertos. El tiempo era el enemigo de los hombres lagarto. ¡Chah! Debería haber ido. Calma, Zembel. Era cierto que los brazos corpulentos de Zembel podrían acabar con los esqueletos en un santiamén, pero eso también implicaría revelar sus cartas al enemigo. Sariusu y los jefes de clan debían actuar solamente como ases bajo la manga. Claro que acudirían al campo de batalla si la situación así lo requería, pero hasta entonces no debían revelarse antes de que el enemigo mostrara sus verdaderas intenciones. Ahora que lo veo, es bueno para nosotros que no vengan hasta acá, ¿no? Dijo Sariusu y todos estuvieron de acuerdo con él. Después le preguntó a Krush, ¿todo va bien por allá? Sí, la ceremonia avanza a buen ritmo, respondió Krush mientras miraba al interior de la aldea. Lo que los sacerdotes estaban realizando era una ceremonia que bien podría convertirse en otro as bajo la manga. Solía ser una ceremonia cuya preparación tomaba mucho tiempo, pero con los sacerdotes de todos los clanes reunidos se había logrado avanzar con rapidez suficiente para emplearla durante la batalla que tenía lugar. Es increíble lo que la cooperación puede lograr, dijo Krush. Sí. Después de aquella batalla se intercambió un poco de información, pero después de esta hay muchas cosas que quiero conocer. El resto de los jefes de clan asintieron profundamente ante las palabras de Chasurio. Era la primera batalla en la que compartían su conocimiento y aprendía la importancia de progresar como uno solo. De hecho, quienes se estaban llevando mejor eran los tres jefes de tribu que, a pesar de haber forjado una alianza en el pasado, no habían llegado al grado de compartir sus conocimientos. Sariusu rió al observarlos. ¿Qué te causa gracia?, preguntó uno de ellos. Sé que el momento no es el más oportuno, pero me alegra esto. Krush comprendió al instante el sentir de Sariusu. Te entiendo. Sariusu miró a Krush y entrecerró sus ojos con ternura. Ambos tenían miradas rebosantes de anhelo y benevolencia. Naturalmente sus cuerpos estaban alejados. Incluso en ese momento había hombres lagarto que estaban muriendo. Con eso en mente, era imposible que ellos actuaran con franqueza. Sin embargo, las colas de Sariusu y Krush se acercaban y alejaban una de otra, como si fueran criaturas con vida propia. ¿Qué significa esto? Nos han aislado por completo, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué calor! Veredicto, es bueno ser joven. Significa que tenemos futuro. Al ver la linda escena de sus dos compañeros menores, los 4 hombres lagarto de mayor experiencia asintieron. Era imposible que Sariusu y Krush no los escucharan, así que mantuvieron sus rostros impasibles mientras agitaban sus colas. Se están moviendo, hermano. El ambiente cambió tan rápido que Chasurio y compañía observaron el campamento enemigo, todavía sonriendo. Los esqueletos jinetes se habían acomodado de tal forma que rodeaban la zona del conflicto. Oigan, ¿creen que vengan por nosotros? Con los jinetes, no sé si pretenden conmocionar a nuestras tropas al atacarnos a nosotros. No, tal vez intenten tomar la retaguardia de los guerreros y machos para rodearlos y acabar con ellos, ¿no les parece? En cualquier caso, la situación no pintaba bien. Todos llegaron a esa conclusión en silencio. La movilidad de los esqueletos jinetes resultaba sumamente fastidiosa. Si el enemigo los hubiera usado en la primera oleada, los hombres lagarto podrían haberlos aplastado. Pero ahora guerreros y hembras se hallaban en plena batalla campal. Los cazadores se ocupaban de los zombies y los machos arrojaban piedras a los esqueletos. No había tropas para compensar el ataque de los esqueletos jinetes. Me temo que ahora sí tendremos que movilizarnos e ir al ataque. Chasurio asintió tras escuchar al jefe de la tribu Smallfang. Tenía razón. La cuestión es quién lo hará. Tenemos que mostrarles
nuestra fuerza. Esqueletos jinetes. Eran esqueletos equipados con lanzas que iban montados a caballo. Además de su gran movilidad, no contaban con otra característica notable, pero su facilidad de movimiento destacaba sobre terreno pantanoso. Esto se debía a que, al ser de hueso, sus cuerpos no quedaban atrapados en el lodo, lo que les permitía moverse con la velocidad de un jinete promedio. Los 100 esqueletos jinetes rodearon el perímetro para aparecer por la retaguardia de los hombres lagarto, con el objetivo de exterminarlos. Avistaron a 3 hombres lagarto moviéndose desde la izquierda, hacia donde se encontraba su aldea, pero los ignoraron. No les ordenaron eso, por lo tanto no había necesidad de enfrentarlos. Los no muertos de nivel bajo, conocidos por su baja inteligencia, operaban así. En poco tiempo alcanzarían la retaguardia del ejército de hombres lagarto. Fue en ese momento cuando el jinete que iba al frente dio una voltereta de repente. Salió volando por los aires, surcando alto los cielos y cayó, arrastrándose sobre el lodo. Si hubiera sido un humano, probablemente estaría conmocionado, sin saber qué hacer. Pero para un no muerto era sencillo. Tenía que volver a moverse para cumplir la orden que le dieron. Se levantó de inmediato, pero se tambaleaba. Dicho jinete había recibido daño. En ese momento, otro jinete que había caído chocó contra él y los huesos de ambos se dispersaron. Esa situación se repetía por todos lados. Era un misterio por qué ocurría eso en pleno campo abierto del terreno pantanoso, pero la respuesta era sumamente sencilla. Era una trampa. Bajo el lodo del pantano se habían ocultado cajas de madera, y al introducir ahí sus patas a gran velocidad, los caballos de hueso tropezaban. Los esqueletos jinetes seguían cayendo, uno tras otro. Un humano ya habría bajado la velocidad, pero los no muertos no podían hacerlo. Si un gran hoyo hubiera estado ahí desde el principio, su escaso raciocinio habría bastado para evitarlo y darle la vuelta. Pero no tenían la capacidad para alertarse sobre una trampa porque, a fin de cuentas, no estaba en sus órdenes. Además, no tenían inteligencia para responder a situaciones imprevistas. Parecía un suicidio colectivo verlos avanzar hacia las trampas sin aminorar la velocidad. A pesar de esto, por mucho que la trampa fuera efectiva, solo actuaba como retardante. Si dañaba hasta cierto punto a los jinetes, pero no lo suficiente como para acabar con ellos. Los jinetes que yacían desparramados por ahí se levantaban, tambaleantes, embarrados de lodo. Acto seguido, se escuchó un zumbido en el aire y la cabeza de uno de los jinetes que estaba en el pantano se abrió de tajo. Al ver que era un ataque enemigo, el resto de los esqueletos jinetes miraron a los alrededores. De nuevo, la cabeza de uno de ellos se despedazó como si fuera de vidrio. Los esqueletos de jinete avistaron a los 3 hombres lagarto que se hallaban a alrededor de 80 metros de ellos. Al hacerlo, se dieron cuenta de que estaban destruyendo las cabezas de los jinetes con una especie de resortera. Los jinetes empezaron a avanzar. Al mismo tiempo, la batalla con los esqueletos estaba llegando a un punto de inflexión. Después del sonido de un sinfín de cuerdas de arco estirándose, siguió una lluvia de flechas. Los 150 esqueletos arqueros dispararon flechas hacia los hombres lagarto y esqueletos contra los que peleaban. No fue una sola oleada, hubo una segunda y una tercera. Fue un ataque inesperado para los hombres lagarto. Varios recibieron flechas en el cuerpo y cayeron al suelo. No podían repeler las flechas mientras peleaban con los esqueletos. Las flechas también se clavaban en ellos, pero no los dañaban. El enemigo había lanzado al frente a los esqueletos que resistían a las armas punzocortantes, y los arqueros arrojaban flechas desde la retaguardia. Era una estrategia perfecta. Si se calculaba el tiempo necesario para acabar con 2200 esqueletos, podrían haber aniquilado a los hombres lagarto. Pero era demasiado tarde para eso. De haber ejecutado ese ataque al inicio, podrían haber asestado un golpe letal a los hombres lagarto. Se habrían visto abrumados por la aplastante ventaja numérica y la victoria se habría asegurado. Dicho esto, el panorama total ya había marcado la diferencia. Los hombres lagarto ignoraron a los ahora reducidos esqueletos y corrieron hacia los arqueros ubicados en la parte trasera. Se dispararon alrededor de 150 flechas, y estas derribaron a uno que otro hombre lagarto, pero fueron una minoría.
La piel de los hombres lagarto era gruesa y sus escamas duras. Aún sin armadura, contaban con la misma protección que un humano revestido de cuero. En caso de que su piel fuese atravesada, sus robustos músculos los mantendrían con vida. También influía la baja potencia que tenían las oleadas de flechas de los esqueletos arqueros. No eran lo bastante fuertes para matar a los hombres lagarto, y estos cargaban en su contra entonando su grito de guerra a todo pulmón. Se cubrían el rostro con ambos brazos mientras la tercera oleada caía, y seguían corriendo a pesar de que las flechas continuaran atravesando sus cuerpos. La tercera oleada fue el límite de los esqueletos arqueros. De ser inteligentes, se habrían retirado hacia el resto de las tropas no muertas para pelear juntos y obtener un buen resultado. Pero era inútil, pues no habían recibido esa orden ni tenían el cerebro para tomar una decisión tan compleja. Por eso seguían disparando flechas hacia los hombres lagarto, aunque la distancia entre ambos se habría acortado. Los hombres lagarto entonaron su grito de guerra y, cual marejada, abrumaron a los esqueletos arqueros. La distancia ya era prácticamente nula para poder disparar flechas. Fueron atacados por los hombres lagarto y, uno tras otro, cayeron desparramados al lodo. Todavía quedaban unos cuantos zombies, pero casi todos los esqueletos se habían hundido bajo el terreno pantanoso. Fue ante tal predicamento que por fin se liberó un nuevo enemigo, las bestias no muertas. Lobos, serpientes, boas, cadáveres variados conformaban a esos no muertos, monstruos que ostentaban la resistencia de los zombies y la agilidad de un animal. Las bestias no muertas se abalanzaron sobre los hombres lagarto, algunos rápidamente, otros con lentitud. No tenían formación. Esquivar un ataque desde una baja altura era complicado. Las bestias no muertas mordían sus tobillos y, tras ralentizar sus movimientos, les daban el golpe de gracia, una forma de pelear muy salvaje. Para los ya exhaustos hombres lagarto resultaron molestos. Algunos de ellos, aturdidos, caían presa cuando las bestias no muertas les mordían la garganta. Por mucho que su convicción fuera firme y creyeran que tenían la protección de los espíritus, los hombres lagarto no podían ocultar su conmoción al ver caer a sus compañeros. El jefe de los guerreros saltó al frente y peleó, pero gradualmente lo hicieron retroceder, y era cuestión de tiempo para que su línea de batalla fuera desarmada. Pero en ese instante, de la nada, el lodo se alzó. Del suelo surgieron dos bultos ovalados de aproximadamente unos 60 metros sin pies, manos ni cabeza. Dichos bultos se movieron ágilmente hacia las bestias no muertas, como si se deslizaran sobre el suelo. Para cuando se acercaron a una distancia de un brazo humano, sacaron un látigo más largo que su tamaño. Ese era uno de los haces bajo la manga de los hombres lagarto, espíritus elementales del pantano, que todos los sacerdotes habían invocado al unir sus poderes. Like si eres más alto que un espíritu elemental de pantano. Los espíritus elementales del pantano se internaron entre las hordas de bestias, mientras las golpeaban y atacaban con sus tentáculos en forma de látigo. Por supuesto, las bestias no muertas también les hacían frente. Los desgarraban con sus garras y despedazaban con sus colmillos. Era una batalla de dos entes que desconocían el concepto del miedo. No obstante, poco a poco, los espíritus elementales del pantano comenzaron a tener la ventaja, gracias a sus habilidades individuales para combatir. El poder de todos los sacerdotes superaba al de los no muertos. Los hombres lagarto recobraron su valentía al verlo y se lanzaron de nuevo al ataque. Entonces inició una horripilante masacre mutua, una de tal magnitud que, a diferencia de la batalla contra los esqueletos, también producía bajas entre los hombres lagarto. Sin embargo, y aunque las bestias tenían la ventaja numérica, la balanza se inclinaba a favor de los defensores. Antes de continuar, no hemos terminado, pero está muy bien, ya para representar esa última parte. Algo que se le olvidó colocar a producción y no come definitivamente. Esto es que está en muy baja calidad, pero bueno, esta es la imagen que representa ese momento.
La masacre entre ambos. Yo creo que sería mejor colocar esto. Sí. Mira, la masacre entre ambas partes. Entre no muertos y hombres lagarto. Esta imagen es muy chévere. Es la portada oficial de del volumen 4. Esa. No, hoy producción no come, producción no se merece comer. Pero bueno, mostrado esto, porque por culpa de producción hay lag, sí. Hay lag. Pero es por la imagen. Pero bueno, continuemos. Voy a perder. Cocytus lo comprendió. Entre las tropas que le fueron asignadas, cambiemos a Cocytus. Y tenemos esta imagen chiquitica. Ya sé que hay lag, gente, tranquilos. Yo soy el primero en enterarme de que hay lag. Ya se irá. Ya se irá. Concéntrense en mi maravillosa voz. Voy a perder. Cocytus lo comprendió. Entre las tropas que le fueron asignadas no había no muertos que poseyeran inteligencia. Esa sería la razón de su derrota, y había sido una de las principales preocupaciones desde el inicio. Lo que no esperaba era que sus tropas fueran tan débiles, y se arrepentía de haberse preparado con tal superficialidad. Si había una forma de darle la vuelta a la situación en la que se encontraban, pero no era la mejor de todas. Prácticamente equivalía a aceptar su derrota. Sin embargo, ¿podría Cocytus informarle a su amo que había perdido como si nada? Tomó uno de los pergaminos para Message y quien lo recibió fue Demiurge. ¿Eres tú? Sí, soy yo, querido amigo. ¿Qué rayos sucede como para que me envíes un mensaje? La voz callada y ecuánime de Demiurge resonó en el interior de Cocytus. Pensaba que a Demiurge, uno de los individuos más brillantes de Nazarick, se le ocurriría un buen plan. En cierto sentido le frustraba pedirle ayuda a uno de sus rivales, pero la derrota era algo que debía evitar a toda costa. Sería impensable para la gran tumba subterránea de Nazarick. No le importaba postrarse ante quien fuera con tal de evitar un desenlace tan deshonroso. La verdad es que, tras consumir un pergamino para explicarle la situación a Demiurge, este suspiró. ¿Y qué quieres que yo haga?, preguntó Demiurge desconcertado. Quiero que me des ideas. A este paso terminaré perdiendo. Si fuera solo mi derrota, la aceptaría con gusto, pero no puedo ensuciar el nombre de la gran tumba de Nazarick, explicó Cocytus. ¿Y Ain-sama realmente desea la victoria? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Me refiero a que Ain-sama te asignó un ejército con sirvientes de un nivel muy bajo. Esa era una duda que Cocytus también tenía. No creía que hubiera una razón para crear un ejército con los sirvientes del más bajo nivel de la gran tumba subterránea de Nazarick. Imaginé que se debía a que Ain-sama tenía un plan en mente, pero ¿cuál crees que sea su intención?, preguntó Cocytus. Se me ocurren varias cosas. No esperaba menos de Demiurge, aunque Cocytus no expresó la admiración sincera que sentías hacia su mente maquiavélica. Veamos, Cocytus, ¿cuántos días llevas ahí? Debiste reunir información de los hombres lagarto antes de atacar, ¿no crees? Era obvio, pero Ain-sama me ordenó que los derrotara con el ejército que me asignara. Ya lo creo. Es en lo que quiero que pienses, Cocytus. Lo más importante que debemos ofrecerle a Ain-sama son resultados, ¿verdad? Si el objetivo principal era destruir su aldea, debiste buscar el mejor método para hacerlo. Cocytus se quedó sin palabras. Demiurge daba justo en el blanco. Debiste prestar atención a los alrededores y tomar en cuenta las tropas que recibiste. ¿Quieres decir que me dio intencionalmente tropas con las que no podría ganar? La posibilidad es sumamente alta. Sí, como se debe,
Si, como se debe, hubieras recopilado información, te habrías dado cuenta de que no era posible destruir su aldea con las tropas que tenías. Le habrías podido informar a Insama que necesitabas otro tipo de soldados para cumplir con tu misión. Tal vez Insama lo hizo con ese fin, ¿no te parece? En pocas palabras, que Cocytus se diera cuenta de las intenciones de su amo y que actuara no solamente basándose en sus órdenes, sino adaptándose a la situación presente. A eso se refería Demiurge. Tal vez Ain-sama busca cambiar nuestra forma de pensar. Quizá haya tenido otro objetivo en mente. ¿Otro objetivo?, preguntó Cocytus, de repente sintiéndose alarmado. Ya había cometido un error, así que no quería caer en otro. Al parecer envió un mensajero a la aldea, pero nunca mencionó el nombre de Nazarick. También te prohibió que atacaras, lo que significa que... Cocytus aguardó con el corazón en la mano las siguientes palabras de Demiurge, pero nunca llegaron. Este, alterado, dijo: «Lo siento, Cocytus, pero me surgió un asunto imprevisto. Hasta aquí llega nuestra conversación. Oraré por tu victoria». Demiurge concluyó repentinamente la charla y el message se desvaneció. Cocytus presintió que podría haber alterado... Cocytus presintió que... Más bien se preguntó qué podría haber alterado al usualmente calmado Demiurge, y volteó a ver a cierta persona. Era Entoma, con un talismán hecho pedazos cayendo de su frente. Era usuaria de talismanes, y el que hubiera empleado uno significaba que... Era demasiado tarde. Era hora de usar el as bajo la manga que debía guardar hasta el final. ¿Sería realmente ese el objetivo de su amo? Quizá por primera vez, Cocytus analizó la intención oculta detrás de las órdenes que había recibido. Todo lo guiaba hacia una sola conclusión. Activó un pergamino para message. «Le doy la siguiente orden al comandante Elderlich. Avanza. Muéstrale nuestro poder al ejército de los hombres lagarto». Una capa elegante, pero a la vez anticuada, cubría su cuerpo de hueso y piel. En su mano portaba un báculo torcido. Su rostro, que tenía el mínimo de piel adherida al hueso, mostraba tanto descomposición como un ingenio malévolo. De su cuerpo brotaba una aura oscura, como si una especie de neblina lo cubriese por completo. Tal no muerto era un Magicaster, un Elderlich. Una vez que recibió la orden de Cocytus, le echó un vistazo al terreno pantanoso y de inmediato le dio indicaciones a los mastodontes sangrientos que se encontraban detrás de él. Eran no muertos hechos solamente con músculo y grasa, creados por el mismísimo Supremo, al igual que él. «Masacren a esos 3 hombres lagarto». Los 2 mastodontes sangrientos asintieron y caminaron hacia los 3 hombres lagarto que habían acabado con los jinetes. Eran no muertos de bajo nivel que solo podían atacar con fuerza bruta, pero contaban con habilidades de regeneración. Si los enfrentaba a alguien con una fortaleza similar, le tomaría tiempo acabar con ellos. El Elderlich dedujo que le permitirían ganar tiempo suficiente. En cierto sentido, no era una estrategia muy inteligente. El Elderlich no era realmente fuerte en combate cuerpo a cuerpo, y por eso tenía a los mastodontes sangrientos a su lado todo el tiempo. Sin embargo, en la situación que enfrentaban no podía darse el lujo de hacerlo. Había recibido la orden de mostrarles nuestro poder. Por sí solo y con su aplastante fuerza, debía hacer que la aldea de los hombres lagarto cayera. El Elderlich reía silenciosamente mientras caminaba, deformando su semblante. «Será fácil», pensó. Él, nacido del seno de Ainz Old Gone, era mucho más fuerte que los Elderlich que se generaban en automático en la gran tumba de Nazarick. Haría alarde de su gran poder. Lo juraba por el nombre que le dio su amo. «Que la victoria venga a mí, Igua». Fin de la parte 3. Ay, pobre Igua, que es un don nadie. Pero bueno, él se lo cree, que es lo importante, es lo que vale, es lo que creérselo, no está mal, no está mal creérselo. Bueno, no puse imagen de Igua porque era solamente una página de él, entonces pues bueno. Pero bueno, chicos, hasta aquí llega
la parte 3. Es una parte bastante chévere. Mira, es más o menos extensa, son 40 minutos ya. Eh, y creo que es la primer batalla. Sí, ¿no? Es la primer batalla a gran escala en Overlord. Es la primer batalla a gran escala en Overlord. Entonces, de una u otra forma, es curioso, de una u otra forma, Ainz considera que lo de los hombres lagartos es un experimento y al mismo tiempo el volumen 4 le sirvió de experimento a Maruyama para las próximas grandes batallas que se vienen en un futuro. Entonces, un paralelismo entre el autor y su obra, chévere, curioso. No lo había pensado de esa manera. Pero en fin, chicos, espero que les haya gustado este video y... joder. Bueno, se reinició, pero como se reinició, nada. Espero que les haya gustado este video y nos veremos en la próxima. Es que, a ver, iba a decir, gracias a ellos que están apareciendo aquí en pantalla, pero se reinició. Se reinició el top y todo esto. Está de top 1 Shizu que siempre está en el top, muchísimas gracias a ella. Y bueno, también gracias a Hatisanim, Bramador, Steve PJ, Hayakos y Jack por llevar ya varios meses suscritos al canal. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.